Bueno, entonces empezamos. Muy buenos días. Bienvenidas a esta sesión de Leer la Ciudad del Club de Lectura en Línea de DerivLab y la editorial El Caminante. Hoy estoy muy emocionada hoy, primero porque empezamos una mini temporada de libros sobre arquitectura y ciudad escritos y comentados por mujeres, como podrán ver en nuestro gran panel del día. Y además, bueno, damos inicio con este libro increíble de Lina Bo Bardi, que fue traducido y publicado por Alias en 2014, y que nos ha permitido reunir este grupo de 4 grandes mujeres, quienes tienen una relación muy especial entre ellas y también con la obra de Lina, ¿no? Entonces, creo que va a ser una gran sesión justo porque cada una tiene esta relación muy específica y desde diferentes rincones con la obra de Lina Bo Bardi, escrita y construida. Y bueno, las presento muy brevemente para después cederles la palabra. Está con nosotros Cindy Peña y Gabriela Carrillo, conectadas desde la Ciudad de México, y Sol Camacho y Marina Cañadas, que están desde Brasil. Entonces también una sesión muy internacional y muy ad hoc para la arquitecta. Entonces, bueno, bienvenidas. Les voy a ceder la palabra. Recuerden que esta sesión está en vivo, pero después va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Y si quieren participar, si tienen alguna pregunta, el público que nos escucha, pues nos la pueden hacer llegar como por estas redes sociales y yo intentaré pasárselas a nuestras invitadas. Espero no interrumpirlas mucho porque seguro la plática va a estar muy buena. Pero bueno, bienvenidas y adelante. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a presentar este libro, Lina por escrito, para quien no lo tenga. Esta es la versión brasilera y Cindy, tú tienes la versión mexicana por ahí. Acá. Lina por escrito, ¿no? Entonces, Brasil y México, más o menos, para que vean eso, ¿no? Es una versión de un libro que en realidad es un compilado de textos de Lina Bo Bardi. O sea, no es un libro sobre Lina Bo Bardi y no es un libro escrito por Lina Bo Bardi. Es una compilación hecha por Marina Grinover y Silvana Rubino, ambas profesoras arquitectas brasileras, que hacen una selección de los textos que Lina escribió a lo largo de su vida. Marina Cañadas, que está aquí, escribió la reseña del libro para DerivLab, entonces también la pueden leer, está súper linda. Y nosotros vamos a hablar un poco de esta selección de textos que creo que hacen la obra de Lina muy potente. Normalmente se dice, o muchas veces se escribe, que Lina construyó poco. Yo siempre pienso que poco en referencia a que, no sé, porque, en fin, poco en referencia a los arquitectos que tal vez hombres que construyeron mucho más en su época, modernistas tal vez. Pero bueno, en el sentido de que Lina, además de construir obra, también escribió mucho. Escribió en revistas, escribió en diferentes tipos de revistas, escribió en periódicos, escribió en publicaciones, escribió para dar clases, escribió para hacer críticas, dio muchas conferencias. Entonces, toda esa compilación de textos están aquí, no todos los de toda su vida, pero una selección que a Silvana Rubino y a Marina Grinover les pareció como lógica, ¿no? Marina, no sé, o sea, podríamos a lo mejor hablar como de la selección de textos. Sí, fueron 33 textos seleccionados que fueron publicados en revistas, en catálogos de exposiciones, de depoimentos, conferencias. Entonces hicieron como esta selección que abarca casi como 50 años de su periodo de producción, haciendo una reflexión crítica sobre la sociedad, sobre la cultura y todos los aspectos que estaban circundando a la arquitecta y sus pensamientos y reflexiones. Exacto.
como empiezan los textos, un poco para que quien no lo conozca el libro, y es un poco la idea de esta plática, bueno, de esta conversación, los textos empiezan como en 1943 y acaban con sus textos en 1990. Entonces hay textos de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, y obviamente van contando o narrando o criticando, la mayoría de las veces como muy críticos, muy, muy fuertes en términos de una postura que Lina siempre tuvo como muy, muy, muy dura en saber lo que pensaba, dependiendo de dónde estaba viviendo. Los del principio del libro hablan sobre Italia, de donde ella era, luego ya llega a Brasil, luego hablan como de Sao Paulo, mucho de Sao Paulo, luego hablan mucho de Bahía, donde vive, luego de Sao Paulo de regreso, entonces sigue como esta lógica, ¿no? Es un poco eso creo que es como bastante único del libro. Sí, hay un dato interesante también que Lina hablaba de los otros arquitectos, entonces era entender un poco el contexto de la arquitectura moderna en Brasil, entonces habla de Le Corbusier y publica la segunda casa de Vila Nova Artigas en la revista Habitat, que fue su revista que fundó. Entonces es un dato importante también, porque Lina estaba muy atenta a lo que estaba pasando y escribiendo acerca de esos grandes arquitectos. Hay un texto también acerca de Niemeyer, entonces cómo era esa relación con todo lo que tú estaba como pasando en ese contexto. Lo que Marina dice es de esta revista que se llama Habitat, que es como fundamental para entender a Lina, porque ella y su marido, Pietro María Bardi, fundan una revista que se llama Habitat. Entonces, muchos de sus textos empiezan en esta revista y justo la exposición que estuvo en Jumex de enero hasta hace poco se llamaba Habitat, y a lo mejor Cindy igual quieres hablar un poquito de eso. Bueno, pensaba que íbamos a hablar de esto hasta después, pero bueno. Bueno. No, está bien. Ahorita al rato que vaya mostrando las imágenes para los que sí lo vieron, que puedan como recordar quizá, y los que no lo vieron, porque sí, la pandemia nos recortó la exposición varios meses, pero bueno, estuvimos súper felices de poder trabajar la exposición en el museo, que como dice Sol, estuvo en el Museo Jumex de enero a marzo de este año. Sí, recibimos bastante público, mostrando que hay un interés en línea súper fuerte, desde luego muchísimos arquitectos, pero también público que no la conocía y que se enamoró de su obra. Entonces lo que hicimos en la exposición en el museo fue mostrar o tratar de mostrar las diferentes facetas de Lina. Había alrededor de 130 dibujos que obviamente estaban muy enfocados en como Lina como arquitecta, pero también como diseñadora, como esta escenógrafa, ¿no? Que creaba estos mundos fantásticos para todas las colaboraciones que realizó. También mostramos muchos de sus diseños, entonces con el apoyo del Instituto Bardi, pudimos hacer réplicas exactas de sus caballetes de vidrio, que son quizá lo más conocido de Lina, pero también la foto que se está viendo ahora, me parece, es la de la exposición que hizo Lina en la inauguración del MASPI, llamado El Pueblo Brasileiro, o La Mano del Pueblo Brasileño. También hicimos como una mini versión de lo que fue esta exposición, que ya ha sido recreada por el MASPI, por cierto. El MASPI es el Museo de Arte de Sao Paulo. Estamos ya como que muy en confianza y hablando con cómo lo conocemos, pero ahorita ya vamos más para el público que no conoce algunas de las obras de Lina. Entonces, bueno, la exposición era como una manera de tratar de mostrar todas las facetas de Lina, desde su rol como arquitecta, como diseñadora, como museógrafa, como crítica, como curadora, y mostrar muchos de los objetos que ella coleccionó, o algunos de los objetos que ella coleccionó, que siguen aún en la colección del Instituto Bardi. Entonces, No bueno, está no sé si es lo que estoy viendo. Creo que hemos visto solo una imagen. No sé, Jimena, si puedas ver.
Esa es la última, entonces a lo mejor hacia el otro lado. Ándale. Bueno, estos son los caballetes de vidrio, en fin, si quieren las vamos viendo mientras platicamos, pero a propósito de la exposición, los que no lo alcanzaron a ver o los que simplemente quieran recordar un poquito, hay recorridos en nuestra página. Y también mencionar, la curaduría fue de una colaboración entre Julieta González, Jimena, ya estoy mezclando nombres, Julieta González, José Esparza y Tomás Toledo del MAFI. Inicialmente la exposición iba a ser así como un recorrido entre Sao Paulo, México y Chicago, pero pues la pandemia nos recortó un poco los planes, como dijimos. Y la museografía en México estuvo hecha por Frida Escobedo y su equipo, que fue una estructura súper simple, pero que hacía relucir muchísimo tanto el trabajo de Lina como el espacio del museo, ¿no? Como que se prestó a otro tipo de muestra que no había hecho el Museo Jumex en un rato. Y la otra cosa importante ya para finalizar esta intervención de la exposición en el Jumex fue que pudimos hacer muebles originales para que el público los pudiera utilizar y como que también tener ese acercamiento muy físico de la obra de Lina, que fue un detalle padrísimo que pudimos hacer acá. No sé si ya quieren pasar a comentar los textos o platicamos un poquito más. Perdón que mencioné lo del hábitat a lo mejor antes, pero bueno, como dijimos que era medio orgánica nuestra plática, es porque yo creo que le da mucho sentido a la idea de comentar el libro, porque Lina escribe mucho, escribe en esta revista que se llama Hábitat, y representa como mucho el pensamiento de que arquitectura no es solo una cosa, sino son muchas cosas, y viene al caso entonces que la exposición en Jumex se llamaba Hábitat, entonces ahí juntamos todo. Y no sé si todo el mundo sabe, pero Cindy trabaja en el Jumex. Entonces, hay que decirles quiénes somos, tenemos que decir quiénes somos. Bueno, para quienes no nos conocen. Podemos empezar por ahí. Cindy. Bueno, yo, como dijo Sol, trabajé en esta exposición en el Jumex. Ahí soy asistente curatorial desde hace 2 años. Y la exposición de Lina en realidad fue como mi primera exposición grande y fue súper emocionante poder, traer toda la obra, pero también hacer estas réplicas, trabajar con Frida Escobedo y su equipo. Como que tuvo muchísimas facetas que no le corresponden usualmente a un asistente curatorial, porque me tuve que meter muchísimo más al lado arquitectónico. Yo no soy arquitecta, estudié historia del arte, pero sí casi todos los proyectos que he realizado en museos han tenido que ver de una forma u otra con la arquitectura. Entonces ya un poco voy como entendiéndome entre el lenguaje arquitectónico un poco mejor. Y ahí es donde yo conocí a Cindy, porque todas las piezas, todo lo que está, 100%, 90% de lo que está en la exposición viene del acervo de Lina Bo Bardi, que lo cuida el Instituto de Lina Bo Bardi, se llama el Instituto Bardi, el cual yo dirijo el programa cultural. Entonces Cindy y yo estuvimos hablando durante un año y obviamente con los curadores para la selección de las obras, para el envío, para toda la parte de los proyectos de las réplicas y obviamente toda la organización con el MASP, obviamente también, pero en fin, trabajamos con muy cercanas en enviar todo y que además todo sigue en México porque no ha podido regresar a Sao Paulo. Hay pocos vuelos de regreso. Entonces, yo soy Sol Camacho, soy arquitecta, tengo un despacho independiente mío y también dirijo el instituto, tengo como estas dos facetas o sombreros y por eso mi relación con Lina. Y ahí es donde yo conocí a Sol, porque yo simplemente soy una gran seguidora, amante y fanática de Lina Bo Bardi desde toda la vida, desde que era estudiante, y después tuve la oportunidad de viajar muchísimo a Brasil, de enamorarme allá, de tener todo un noviazgo por allá, y Lina es parte de mi luna de miel. O sea, cada viaje que iba a Brasil era como una buena excusa para ir al Teatro Oficina
o al Sesqui, o al MASP, o a Bahía, perseguir toda la obra que era posible visitar. Y pues tengo un hijo que nació, que se gestó en Brasil, entonces para mí es un tema muy íntimo y muy personal, además de pensar que Lina Bobardi es por mucho la más poderosa y la más contundente arquitecta y arquitecto en la historia de la humanidad. Y pues yo soy Gabriela Carrillo, de Taller Gabriela Carrillo, y bueno, con un estudio independiente, académica también de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y luego está Marina, que hace, y yo soy una mexicana viviendo en Brasil, y Marina es una brasilera que vivió en México. Sí, bueno, es un gusto estar acá. Muchas gracias, Jimena, por la invitación. Yo soy arquitecta brasileña de São Paulo. Yo viví en México entre 2011 y 2013. Y bueno, mi aproximación con la obra de Lina es de la experiencia vivida, ¿no? Por vivir las obras, conocerlas, recorrerlas y enamorarme. Yo trabajo de modo independiente también, tengo mi oficina que se llama Entre Escalas y doy clases de arquitectura. Y bueno, es un gusto estar acá, bueno, primero por hablar de Lina, que es una arquitecta que nos encanta a todas, y segundo para hablar en México, que es un país que para mí, así, soy totalmente enamorada de México y me encanta estar acá. Y bueno, vale también como mencionar, yo hice una investigación acerca de maestría, acerca de Luis Barragán, pero al principio iba a ser Lina Bobardi y Luis Barragán. Ahí es un dato como curioso de mi investigación, porque yo la hice en la FAUSP, pero luego al principio tuve como que tomar un camino, bueno, y ahí seguí con Luis Barragán. Tuve que dejar Lina en un momento más duro, porque yo acababa de entrar para empezar la maestría y tuve que seguir con Barragán. Entonces creo que ahora como que cumplo mi función con Lina. Entonces estoy como muy contenta de estar acá. Buenísimo. Pues empecemos. Exacto. Pues entonces después de esta introducción, que creo que sirvió bastante para contextualizar, lo que pensamos fue comentar más o menos entre nosotros algunas partes del libro, algunos textos, y yo quedé de comentar los textos más tempranos de Lina, con más de los años 40 y 50, y los que tienen que ver mucho con su vida en Europa y la llegada a Brasil. Entonces voy a comentar cuatro textos que creo que dan una buena introducción como del principio arquitectónico de Lina, ¿no? Escribe un texto que se llama Na Europa a casa do homem ruiu, y no sé cómo se dice en español, ¿sabías? Bueno, en Europa la casa del hombre se destruyó, pero ruiu es como más como, no sé cómo la traducen, es como más se pudrió. Se rompió. Bueno, se desmoronó. Y este texto es muy fuerte y es muy bueno porque Lina hace una crítica muy grande como a la casa del hombre como monumento. En fin, critica varias cosas, como a la decoración por decoración. Obviamente todos los pensamientos de Lina no son originales, es la época, es el modernismo, tiene que ver mucho con Le Corbusier y con Messiaen y con, en fin, todos los pensamientos que en ese momento se rondaban a los arquitectos jóvenes. Y en ese libro justamente dice cómo la guerra, es un texto que habla mucho de la guerra, es un gran trauma en la vida de Lina Bobardi, y cómo la guerra destruyó la casa del hombre, los monumentos, y destruyó, literalmente destruidos, pero también conceptualmente destruyó la idea de los frisos y de la decoración y del mueble imperial y de las cortinas y de los pelitos, y, o sea, como esta parte de decir, se desmoronó física y conceptualmente el hábitat donde vive el hombre. Entonces yo creo que ese texto es muy bueno porque además la primera obra arquitectónica construida de Lina es una casa.
Y en ese mismo texto también Lina habla mucho de cómo la casa es el espejo espiritual y el espejo del hombre. O sea, ella dice en ese texto que es como la casa humana, la casa espejo del hombre, la casa espejo del espíritu. Y luego va y construye su primera casa, lo que quiere decir que si ella hablaba de esto, justamente, entonces su casa representa lo que ella como creía como lugar humano, etc. Entonces, voy a saltar a la casa No Morumbi, que es un texto que ella escribe en la revista Habitat, justo la revista que comentábamos. Y es un texto en donde ella describe su propia casa, que es la casa de vidrio, que no sé si necesariamente todo el mundo la conoce, es una casa icónica, pero no sé si todos los lectores la conocen. La casa de vidrio es una casa modernista, sobre pilotis, muy corbusiana, que fue construida en 1951 por ella y su esposo Bardi. Y ella, en Habitat, como decía Marina, ella comenta la arquitectura de otros arquitectos, y en esta ocasión comenta de la casa como si ella estuviera comentando la casa de alguien más. Y todo el tiempo en este texto ella dice que es una casa que ella pensó solo con la mínima protección a la lluvia, a la intemperie, a los vientos, y con un contacto absoluto con la naturaleza, ¿no? Y es como esta idea de que la casa de vidrio esté completamente conectada al jardín, al paisaje, a la naturaleza, y todo viene por una pasión y comprensión del modernismo sobre la posibilidad del vidrio, ¿no? Grande. Bueno, lo que pensé es como comentar así 2 minutos los 4 textos, y luego ya todo el mundo puede platicar si les late, porque tienen como lógica ellos todos juntos. El texto de la casa No Morumbi es muy bueno, y nos podríamos quedar 1 hora solo hablando de ese texto, así es que no lo voy a hacer, voy a seguir en el siguiente. Es un texto que escribe sobre vitrinas en la ciudad de Sao Paulo. En realidad el de vitrinas es un poco anterior al de Morumbi, pero se podría decir que es un poco el mismo pensamiento, y es también esta como, no sé si es pasión, pero como estudio, sorpresa, como interés, profundo interés en el material que es el vidrio, porque claro, se empiezan a poder hacer todo tipo de nuevas arquitecturas con vidrio, con transparencia, etcétera. Inclusive el esposo de Lina, Pietro Marebardi, que ya hemos dicho, dirigía una revista que se llamaba Il Vetro, que es el vidrio en Italia. Entonces tenían como una relación con el material técnica y conceptualmente bastante grande, y también hay todo un rollo por irse ahí por el vidrio. Pero el texto Vitrinas, además, como que denuncia bastante un lado anticapitalista que tenía Lina. Tenía como un pensamiento muy social. Nunca se alió a ningún partido comunista, ni populista, ni nada, pero sí siempre sus textos tienen un recorte bastante, en fin, como de crítica al capitalismo. Y en el texto de Vitrinas, justamente, a pesar de hablar como de la posibilidad del vidrio y de cómo la ciudad se vuelve como un libro, como un museo, también critica mucho cómo la mercancía que está dentro de la vitrina se vuelve como un queso, y la gente que va caminando en la ciudad es como un ratón, ¿no? O sea, que están todo el tiempo así como, cómprame, cómeme, cómeme, cómeme. O sea, literalmente pone eso en el texto. Entonces también es un poco como entre cínico y chistoso, entonces eso es también como divertido, y al mismo tiempo ella hace su casa totalmente de vidrio, ¿no? Entonces también es como total exposición, total vista y total todo. Y el último texto que voy a comentar se llama Arquitectura y Naturaleza, la casa en el paisaje, que en realidad es el
primer texto de estos 4 que comenté en 1943, pero lo pongo hasta el final porque hace sentido en que Lina ya había pensado, hablado, entendido, pensado bastante sobre la relación de la casa y la naturaleza cuando construye su propia casa. Y el texto de Arquitectura y Naturaleza, La casa en el paisaje, es un texto como de una revista, casi como de una revista hoy, un poco más como contemporáneo, donde ella comenta varias casas, entonces unas casas en Santa Fe, unas casas en California, unas casas en Albuquerque, son casas americanas que tienen mucho más que ver con una idea rural, que después se conecta con otras ideas posteriores. Entonces ese texto es mucho más grande, mucho más complejo, y yo creo que igual lo podemos conectar después con otras ideas de lo que le gusta a Lina, lo rural, los materiales naturales, y etc. Entonces son esos 4 textos los que más o menos empiezan el libro de los años 40 y 50. Increíble. Venga. Nos seguimos con todas las reseñas y luego entramos a la discusión. Dale, está bueno. ¿Va, Cindy? Sí, Venga, sigo yo en lo cronológico, pero pues todos en realidad, o sea, Marina también va a hablar del Nordeste, por ejemplo, del tiempo de Lina en Bahía. Entonces se van a repetir un poquito, pero bueno, yo quise hablar, ya que durante la exposición me metí como bastante a todo el aspecto como pedagógico de Lina. Para mí, o lo que argumento en un texto que escribí para la exposición, es que Lina tenía como estos, digamos, como 3 lados o 3 herramientas en donde trataba de instruir, explicar o educar, digamos, a la población. Por un lado estaba las revistas, que ya mencionamos, ¿no? Estaba todas sus contribuciones a revistas desde Italia, pero muy especialmente en Hábitat, en donde Lina y Pietro se proponen como traer las ideas modernas a un país en desarrollo, ¿no? Entonces traen muchísima información, muchísimos productos, muchísimo diseño europeo, ¿no? Que es en donde está realmente su entrenamiento y su como comprensión, pero siempre decantándose por, como dice Sol, lo vernáculo, lo popular, lo natural, los materiales que existen en toda la riqueza brasileña, ¿no? Entonces, muy temprano, incluso desde el primer número de Hábitat, ya se ve cómo esta Lina empieza a transformarse y empieza como a revolucionar las ideas modernas europeas que trae para implementarlas en Brasil. Yo quise hablar, o voy a como más o menos hablar de 3 textos en el libro de Lina por escrito. Es Cultura o no cultura, Casas o museos, y el último es el de la exposición del Nordeste. Pero no los quiero hablar así como tan específicamente, sino más bien platicar algunas de las ideas que Lina está demostrando en estos textos. Entonces, bueno, como dije, por un lado está la idea de las revistas como este outlet en donde Lina podía hablar del pensamiento moderno ante un público brasileño. Luego, por el otro lado, están las exposiciones, que por ejemplo en la de Casas o Museos y en la del texto de Nordeste habla muy bien de esto, pero la exposición como una herramienta didáctica, ¿no? Y como una herramienta de movilización social. Esto es algo que tratamos de hacer en la exposición en Jumex. En el texto de Casas o Museos, por ejemplo, hay una línea que sí me gustaría leer porque la tengo como súper subrayada aquí en mi texto, porque hablas sobre cómo construir una museografía que sea en servicio de la obra, ¿no? O sea, que la museografía no sea lo protagónico. Y eso me parece esencial de Lina. Vemos los caballetes de vidrio y quizá que pensamos que son como súper protagónicos, pero en realidad lo que está tratando de hacer en esa y en todas sus museografías es más bien dejar que la obra hable por sí misma y que el acercamiento del público con la obra sea lo más importante. Entonces nada más les voy a leer ese pedacito y ya seguimos platicando, pero ese pedacito me gusta mucho.
Y creo que es como, no sé, la otra cosa que quizá podemos platicar ahora que ya estemos en conversación es cómo la figura de Lina ha cobrado tanta importancia últimamente. Muchos han dicho que desde a partir del centenario, ¿no? En el 2014, y sí, evidentemente desde ahí hubo como se dispararon las exposiciones internacionales de Lina, pero creo que también en cuanto a los temas que trata, estamos como totalmente unos 50 o 60 años atrasados, porque Lina ya estaba presentando todos estos temas en los 40, 50, 80, ¿no? Pero bueno, ahorita regresamos a eso. Nomás les voy a leer este pedacito porque les digo, lo tengo súper subrayado acá. Entonces, en el texto de Casas o Museos está hablando sobre el museo como como una cosa como petrificada, ¿no? O sea, cuando decimos es una pieza de museo, estamos diciendo es una pieza que ya pasó de moda o que ya está anticuada o que ya merece estar en un estante o en una vitrina. Y lo que propone Lina en su lugar es una museografía que sea didáctica, ¿no? Entonces, que, que no sea lo primordial de una presentación en un museo. Entonces dice, por ejemplo, pueden resultar, está hablando, ¿no? Y dice, pueden resultar muy útiles, por ejemplo, los experimentos realizados en este campo en el Museo de Arte de Sao Paulo. De hecho, ¿qué significación tiene una pieza aislada, una obra de arte, aunque se exponga con la más perfecta técnica museográfica, si esa obra es un fin en sí misma, aislada en el tiempo y el espacio, sin ningún vínculo con el presente y sin continuidad histórica? Y luego habla más, ¿no? Sobre cómo un joven se puede acercar, o una persona que quizá no tiene como todo este contexto. Pensemos también que pues Lina no estaba trabajando en un espacio que ya tuviera como todo este acercamiento con la cultura occidental, ¿no? Entonces más bien está presentándolo de una manera nueva. Propone que una manera de realizar exposiciones didácticas es con lo que ella llama comentario cinematográfico, que me gusta mucho, y es como toda esta serie de textos, fotografías, videos incluso, que sirven como como nota al pie, pero que no deben de ser lo primordial en la obra. Y bueno, se me perdió justo lo que les decía que tengo súper subrayado. Creo que más bien estaba en el texto que comentaste tú, Sol, el de escaparates. Pero bueno, a lo que quería llegar es cómo Lina propone la museografía como un auxiliar para presentar la obra como lo que es. Y ya como tercer cosa, o bueno, hablé de el enfoque pedagógico de Lina en las revistas, en las exposiciones, y por último, también tuvo un montón de proyectos educativos como tal. Entonces, en el MASPI, desde la creación del MASPI, inició con Pietro Maria Bardi y un equipo de profesores el Instituto de Arte Contemporánea, que era una especie de escuela de diseño, tomando como modelo la Bauhaus y transformándolo para realmente crear como una clase trabajadora productiva en Brasil. Entonces empiezan con clases muy técnicas de diseño, ¿no? Diseño de materiales, cosas como muy técnicamente sobre diseño para tratar de traer, digamos, el diseño moderno a Brasil. Entonces, educando jóvenes desde muy chicos en acercamiento al arte, a las artes visuales, pero también al diseño. Desafortunadamente no tiene mucho éxito la escuela, el IAC, el Instituto de Arte Contemporánea, tienen una generación que se gradúa nada más, y realmente es porque no hay como un mercado para estos jóvenes todavía. Es decir, nadie los quiere contratar como diseñadores para producir en Brasil porque todavía está esta idea de importar todo. Incluso Lina, muchos de los materiales para la casa de vidrio, por ejemplo, son importados, porque no existía en Brasil todavía esa industria, ¿no? Eso quizá podemos platicar más adelante, porque sí me parece como que esos esfuerzos no rindieron tantos frutos como hubieran querido Lina y Pietro. Pero más adelante, ya cuando Lina se va a Bahía, y aquí es donde donde Marina va a hablar un poquito más, porque realmente ahí es donde Lina como que se transforma, ¿no? O sea, ya deja un poco atrás todo este legado modernista y se decanta totalmente por la cultura popular brasileña. Entonces en Bahía, Marina lo menciona en la reseña, pero funda el museo como el centro de investigación, ¿no? de las artes populares. Se me olvida el nombre, pero ahorita quizá lo platicas tú, Marina.
pero ahí tiene otra escuela, ¿no? La Escuela de Artes Populares en el Solar, y ya es donde vemos como este interés en utilizar toda esta sabiduría de construcción vernácula, ¿no? En Hábitat tiene varios textos sobre como las casas o cabañas de las comunidades rurales y cómo son perfectamente funcionales, súper prácticas, muy económicas de hacer. Entonces propone todas estas ideas, o más bien llevar al diseño moderno todas estas ideas que ya están presentes en la cultura vernácula de Brasil. Entonces, esos son más o menos los temas que tratan estos textos. Y luego, bueno, el último es el de Nordeste, que ya es como, es realmente el folleto de la exposición de esta muestra, pero ya no quiero hablar mucho de eso porque Marina va a hablar más de Lina en Bahía. Entonces, si quieren, pasamos a lo que sigue. Bueno, sí. Sí, para mí también. Yo veo como Lina cuando Lina llegó al Nordeste al final de los 50 y para mí creo que fue uno de los momentos decisivos de su vida, donde tomó contacto con una cultura popular local que fue muy fuerte para ella. Y ella tuvo dos momentos en el Nordeste, al finales de los 50 y después volvió en los 80 para hacer la restauración y reestructuración urbana del centro de Salvador. Entonces, como que también cuando hablamos de Lina en el Nordeste, son como dos momentos históricos distintos. Primero, entonces, yo seleccioné algunos textos también desde dos que son de los 60, que se llama 5 años entre os brancos, que fue publicado en Mirantes das Artes en 67, y este texto también fue publicado en este libro, que es el gran libro de Lina Bobardi, que fue reeditado por Romano Guerra, que cuenta un poco el contexto de cuando llegó en Bahía. Es un texto muy importante porque cuenta las tensiones estructurales que estaban pasando en el país en este contexto de finales del 50 y cómo fue como se relacionar con esta cultura, porque sí tuvo contacto con la cultura popular, pero también había una clase aristocrática que tenía otro pensamiento, que no aceptaba y no veía la cultura popular con su valor. Entonces Lina estaba como se relacionando en el Nordeste con estos dos como tipos de pensamientos. Una las personas que se vuelven al popular y las que no, y las personas que quieren mirar hacia afuera. Y bueno, hace mucho que volví a São Paulo, entonces a veces como un poco difícil para hablar y hacer la reflexión en español, pero estoy intentando. Lo siento si a veces uso alguna palabra en portugués, pero bueno, entonces Lina llegó al Bahía el primer momento para hacer el Museo de Arte Moderna en 60, y tenemos que lembrar también que en ese contexto la capital de Brasil era Río de Janeiro. Hasta el 60 fue Río de Janeiro, entonces el foco cultural de Brasil era hacia al sur en ese contexto. Entonces cuando Lina llega al Bahía y mira hacia el nordeste, es interesante cómo ella pone la atención. Y ahí hay un dibujo que hace en este momento de Pernambuco, sea Fortaleza y Bahía, que es como mirarla y hace un triángulo, mirando la atención para un otro lugar del país, de una cultura increíble. Bueno, entonces Lina vía un movimiento cultural apoyado en la experiencia popular en el museo. Y yo quería como leer una parte del libro que ella dice: entra en el mundo de una verdadera cultura moderna con los instrumentos de la técnica como método y la fuerza de un nuevo humanismo. Y dice, ese es un camino donde estamos. Y como que estábamos hablando del progreso, que Lina era súper progresista y cómo pensaba sus
sus ideas en este contexto. Y para ella, en este momento, cuando llegó en Bahía, había tres caminos importantes para pensar Bahía como el centro nacional de cultura del país. La existencia de una universidad en expansión, una clase estudiantil y un carácter profundamente popular de Bahía y de todo el Nordeste. Entonces puso el MAMBI, el Museo de Arte Moderna de Bahía, en el foyer de un antiguo teatro que se había incendiado. Entonces, y ahí tuvo también apoyo de otras instituciones, la universidad la apoyó y también el teatro. Y ahí entran las figuras donde hicieron y tienen tanta importancia en este contexto como el director del teatro y Martín González, que la apoyaba con este proyecto del MAMBI en el foyer del Castro Alves. Y también ahí conoció a Glauber Rocha, donde estaba haciendo como el Cinema Novo. Entonces, también hubieron esas grandes personas donde tuvo contacto que fueron súper importantes en este periodo. Bueno, no sé si estoy pasando mucho del tiempo, pero bueno, después de eso, la reconstrucción del propio teatro tuvo que buscar otro lugar para hacer el museo y encontró el Solar de Unión, que fue un gran proyecto porque hizo la reestructuración de antiguos edificios, que fue por este proyecto que Lina fue invitada a hacer el SESC Pompeia en São Paulo, por reestructurar estos edificios antiguos. Y bueno, y ahí concebió el Museo de Arte Popular y las oficinas de Unión, que era un centro de documentación de arte popular, un centro de estudios técnicos, y donde miraba pasando del artesanato a industria. Y él habla mucho de este periodo del artesanato y de que las industrias y cómo eso se mezcla. Entonces, como la conformación del museo era también la conformación de una escuela y para generar ensino y ensino técnico. Y bueno, y ahí sigue con este texto. Otro texto también de este periodo. No, ese fue de los 60. Después yo escogí otros dos textos posteriores de los 80, que es la escala del Teatro Gregorio de Matos, que es una escalera, porque de ahí, después de los 80, Lina hizo una serie de intervenciones en los caseríos antiguos, y uno fue una escalera en el Teatro Gregorio de Matos, y ahí es donde Lina... yo también quería leer una parte del texto, que las escaleras siempre fascinaron al hombre. Las grandes escaleras de las ciudades, de los tronos, de los templos, son un elemento fascinante y siempre fui como arquitecta fascinada por las ideas de una escalera. Nunca tomé una escalera como un elemento práctico para subir de un nivel hasta otro. En el Unión, por ejemplo, hay una escala notable en Bahía. Es una cosa bastante de lo que lo dije ahora, sí, porque una intervención arquitectónica que Lina hizo en el Solar de Unión fue una escalera hecha con un sistema de carros de bueyes, un sistema de una técnica constructiva de la cultura popular que es súper emblemática de esta construcción. Y en el Teatro Gregorio de Matos, que a su modo era un espacio muy sencillo, y hace la intervención en concreto y cita Nervi, cita sus referencias, que es una escalera que tiene un cuerpo central como una estructura de una espina de pescado. Y es lindo sus textos como habla de la escalera como una hoja de papel que se dobla, y sus dibujos. El libro también es increíble porque trae piezas gráficas de la arquitecta, entonces sus dibujos, y no solo dibujo de los proyectos, pero cómo va pensando estas reflexiones, y usa el dibujo como una reflexión crítica. Ese es un dato de un cuidado de la edición del libro que es súper rico, porque integra como su pensamiento con la parte escrita, con los dibujos, que es parte de un proceso de pensamiento de la arquitecta.
Y en este texto de la escalera es bonito porque dice, yo como una arquitecta pienso la arquitectura como la estructura siendo una cosa única, y es lindo eso. Y bueno, podemos ver, primero hizo la escalera en madera, en el Sorlañón, después hizo esa escalera en hormigón, en concreto, y después en la casa de Benín hizo la escalera con estructura metálica, o sea, fue una arquitecta que también probó con distintos materiales y distintas técnicas constructivas. Este texto de la escalera fue publicado en 87, a finales de los 80, en una revista que se llama AU, Arquitectura y Urbanismo. Y hay una fotografía de Lina con Gilberto Gil en esa escalera con la maqueta o algo así, que es súper linda. Y bueno, el último texto, no sé si me estoy pasando el tiempo. Perdón. Puedo interrumpir con la escalera solo porque es un dato curioso. La escalera, sí, ya que estamos hablando de la escalera se reprodujo en el Jumex en escala 1:3. Y en fin, quedó como una maqueta, pero una maqueta de gran formato. Y después de la exposición, el instituto la donó a la facultad de la UNAM, a la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Entonces, la maqueta a gran escala de Lina ahora va a estar en la entrada de la Facultad de Arquitectura. Así es que tendrán un poco de Lina en México y justamente con la idea de que, en fin, cuando se pueda montar y esté abierta al público, la idea era publicar algo de los textos de Lina sobre escaleras, justamente lo que acabas de comentar, que es un texto buenísimo, y Lina tiene muchísimos, además de texto, tiene muchos dibujos de escaleras, y con la escalera ahora en la UNAM es como algo, una conexión muy divertida. Increíble. Sí, es increíble porque esa técnica de carro de bueyes no son puros encajes, entonces Sí, no hay ningún clavo. No hay, entonces puedes mover las piezas si quieres. Es toda una experiencia subir por esa escalera, y hay un video de Aldo Van Eyck subiendo en esas escaleras. Increíble, increíble, súper emocionante. Interrumpo tantito también, Marina, para decir que incluso el modelo en Jumex está armado así embonado, o sea, sí, no tiene ningún clavo más que los exteriores, obviamente para como reforzar el cuadro, pero todos los escalones están nada más como colocados. Entonces fue muy, muy bonita experiencia. Y también en la exposición subtitulamos el video de Aldo Van Eyck. Estamos viendo si podemos de alguna manera ponerlo en línea, porque los permisos son complicados, pero lo subtitulamos en inglés y en español porque es un video increíble donde Aldo Van Eyck no habla solo de la escalera, habla de un montón de proyectos de Lina. Entonces, estaremos viendo eso, si se puede. ¡Ay, qué increíble que hicieron la traducción! Increíble. Entonces, hay un poco más de... La exposición del Jumex permitió que haya más de Lina un poco en México. Increíble. Sí. Bueno, ya acabamos la escalera, puedes comentar. Bueno, texto. Y el último texto, bueno, también es... intentando hablar rápido también. Fue un texto que fue publicado en 88, también en AU, que se llama Terapia Intensiva, que es acerca de la Casa do Benín. Y para mí es una de las joyas de sus intervenciones en esos caseríos antiguos del centro de El Salvador, en Pelourinho, que fue un proyecto que fue hecho para Pierre Berger, acerca de un libro súper importante, Fluxo y Refluxo, acerca de África y Brasil. Entonces hace intervenciones puntuales en ese caserío, el muro que no llega hasta la losa, entonces hay una entrada de luz, hay una escalera metálica, la estructura de hormigón usa paja trenzada, como trenzada, no sé si se dice así. Como metate, pero en México se entiende como metates. Un petate. Sí, es un petate. Sí, usa petate para revestir las columnas, entonces trabaja con esos materiales locales. Es un proyecto increíble y una intervención súper radical, que es proponer un hoyo, entonces corta los pisos proponiendo un vacío entre niveles increíble. Y después en el patio hay una construcción con techo de paja,
donde es el refector, el comedor, una mesa con una mesa colectiva, donde también dibuja las sillas, la mesa con madera, Las las sillas. sillas de madera, y bueno, es un proyecto también muy increíble. Y bueno, pues creo que fue eso. Ese proyecto, las sillas que dibuja para la casa, que se llaman la jirafita, la silla se llama jirafita, se llama jirafa porque hace referencia a los animales africanos, y por eso es esa inspiración. Y se sigue produciendo esa silla porque los muebles de Lina Bo Bardi, los que son solo autoría de ella, o sea, la mayoría de los libros de los muebles son solo de su autoría, pero al final de su vida colabora con otros arquitectos más jóvenes que, en fin, la ayudaban, Barnes, Ferraz, Suzuki, etc. Y los muebles, estos de la jirafiña, firma con él, y entonces se siguen vendiendo, no como réplicas, sino como el mueble tal cual. Entonces la jirafiña de la Casa de Benín, que Marina acaba de comentar, es un mueble de Lina Bo Bardi que es fácil de comprar, en fin, no es tan caro, pues no es de colección y es muy bonito. Bien. Hay otro dato solo para terminar acerca de este proyecto. También una colaboración muy importante con él en este periodo fue con Lelé, un arquitecto donde desarrollaron una técnica de cemento, hormigón ondulado, como ahí es más difícil entrar en los términos técnicos, pero hicieron muchos proyectos juntos usando esta técnica, que fue una técnica desarrollada por Lelé, y ahí como que usaron esa técnica marcando la intervención en los caseríos. Y algo interesante que Lina dice, no queríamos hacer nada, pero queríamos hacer todo. Súper lindo. Muy bueno. Súper. Pues voy yo. Disculpen los audios aquí de aviones. A mí se me cayó el internet. No, bueno. Pues yo elegí dos textos del libro que son la conferencia en el 8º Congreso Brasileño de Arquitectos y también una clase de arquitectura. No sé si tiene que ver que soy de repente mi espíritu de pedagógico y de maestra y de querer compartir cosas me parecen interesantes. También incluí entrevista con Lina Bo Bardi de Olivia de Oliveira, que me encanta esa entrevista, me parece fantástica que esté en este libro. Y pues la verdad es que me interesaba hablar un poco en este foro sobre la Lina hablando. Y como decía un poco Sole, esa Lina que retrata en estos textos, porque no son textos escritos por ella, son más bien pues esta conferencia donde dio este discurso, o bien esta clase que era más bien como un foro de preguntas y respuestas con académicos, con alumnos, o bien la entrevista con Oliveira, que fue pues una entrevista puntual sobre preguntas muy buenas y ella respondiendo, ¿no? A mí me interesa la Lina hablando y me interesaba platicar de eso porque lo último, o sea, todo esto sucede en el último periodo, o sea, ya es la Lina madura, con unos huevos, y perdón que lo diga así, pero ya sin tapujos, sin miedo, crítica, o sea, crítica en todas las líneas, audaz, libre, ¿no? Creo que siempre fue una mujer libre, pero yo creo que lo que más vemos en estos periodos, en estas transiciones, es cómo ella empieza con estas historias de miedo, de la guerra, del dolor, de cómo tuvo que mudar, de cómo fue resiliente en ese sentido, se volvió periodista, esto, el otro, y ya en este momento final, o sea, ya es una libertina absoluta, ¿no? Y entonces yo lo que, extraigo de eso es, dentro de la reseña del libro hay una frase que a mí me pareció increíble de Silvana Rubino, que dice, la Lina está todo el tiempo entre la caja suspendida y la caverna.
Y me parece un gran resumen de lo que es Lina, porque justo es esta polaridad que además se retrata de manera más dramática hablando, porque todavía cuando escribes, pues tienes este chance de filtrarte a ti mismo, ¿no? De releerte y de decir, no, esto no va, hay que cambiar, hay que regresar. En cambio, la Lina hablando, pues no, entonces tiene este lugar de la caverna, de la alta caverna, tiene este lugar de la caja suspendida, tiene este lugar de la política, pero también este lugar de valerle gorro todo, ¿no? Y pues en esa línea me encanta porque creo que justo habla de esos lugares más audaces donde ella construye, o sea, si bien su arquitectura es poderosa, ¿no? Y creo que al hablar de su arquitectura poderosa voy a hacer una cita que ella hace muchas veces en estas charlas, que es sobre el momento en el que John Cage ve el MASP, ¿no? Y ella se siente feliz, o sea, y se ve y lo repite una y otra vez, diciendo que Cage, cuando vio esto, se paró y dijo, es la arquitectura de la libertad, ¿no? Y entonces es como el primer momento donde yo siento que ella se siente muy representada por lo que verdaderamente estaba persiguiendo, porque o sea, como que dice, todo el mundo siempre alardeaba de que yo había hecho el claro más grande, el edificio con una estructurota flotando, pero yo no quería eso. O sea, el objetivo verdadero lo tuvo que leer el maestro del vacío, ¿no? El gran lector del silencio. Y entonces ella se siente honrada en ese sentido y habla de manera honrada de, claro, este hombre sí alcanzó a leerme, ¿no? Y entonces ahí es donde a mí me parece poderosísimo, porque a pesar de que sus estructuras, todas ellas son gestuales, poderosas, pues el objetivo oculto o el verdadero contenido de lo que ella perseguía eran cosas tan puntuales, tan casi nada, tan otra vez el vaho, ¿no? Que me gusta mucho más en portugués, bueno, el vacío o vaho, en ambos escenarios es bellísimo. Exacto, o la torre, pero la torre chimenea, el solarium medium deck, ¿no? O sea, son casi nada. O sea, lo que es tan poderoso es que ella hace tanto con acciones tan minúsculas y creo que en sus discursos eso ella lo va manifestando de una manera fantástica y pues yo lo que hice fue ir retratando como algunos momentos, claro, si yo estoy hablando de que lo que es tan poderoso es la Lina hablando, pues yo no puedo dar una interpretación, sino quisiera como leer algunas de estas frases que me parecen tremendas y me parece increíble, por ejemplo, hay una frase donde dice, no podemos seguir las premisas de los equívocos de la crítica tradicional, ¿no? Entonces claramente ella persiguió el movimiento moderno, estuvo atrás, pero simplemente se para en un momento y dice, no podemos, o sea, no podemos condenarnos por la teoría, esas teorías, esas premisas son equívocas y empieza a cuestionar y a decir, a ver, ¿qué queda de eso? ¿Qué ha sido lo valioso? ¿En dónde está? Y me encanta que hay un momento donde dice, hay tres premisas que yo considero que se tienen que seguir para hacer buena arquitectura, ¿no? Y es la conciencia del presente, o sea, qué poderoso. O sea, una personaje que no te está hablando de estilos, no te está hablando simplemente de la conciencia del presente. El 2 dice, sumada a una visión lúcida de lo que está sucediendo, de lo que estás haciendo, ¿no? Una visión lúcida, o sea, a ver, ¿qué significa la lucidez? O sea, son como cosas que yo digo, ¿cómo podemos a los estudiantes de repente volver a empezar a construir carne y contenido de un discurso para hablar de arquitectura, donde no hablas de arquitectura, pero hablas cosas que construyen la arquitectura y que son las más poderosas para darle fuerza a eso, ¿no? Y por último dice la canija, no copiarle a nadie, ¿no? O sea, no tiene tema en decir, no le copies. O sea, tenemos que crear porque podemos crear y entonces evoca esta mirada de contemplar desde la cumbre de una montaña el horizonte libre, ¿no? Y creo otra vez, son cosas tan elementales y yo me recuerdo a mí misma empezando a estudiar arquitectura y siempre pones el ojo, ¿no? En, la estructura de concreto, el puente con el gran claro, pero cuando vuelves a leer estos textos te das cuenta que las premisas más elementales
son las que se vuelven, pues por mucho, tremendamente poderosas, ¿no? Y que son las que en el fondo realmente van construyendo esta consolidación de un personaje tan poderoso y de un trabajo a nivel arquitectónico que rebasa por mucho, pues el estilo, el tiempo, la moda, ¿no? Hay otra frase, voy a seguir. Estas frases son de varios de esos textos, ¿no? No están todas mezcladas, no están ni en orden, pero son cosas que me interesaban. Me encanta cuando dice que yo nunca he trabajado para la clase alta, pero también es un poco cínica porque ella es clase alta y obviamente está ahí y se está codeando todo el tiempo con la burguesía. Y un poco lo que decían, ¿no? O sea, obviamente se vuelca hacia esta condición social, pero ella siempre rechaza el capitalismo, pero siempre se está codeando de alguna u otra manera con él. O sea, se beneficia también, es claro, contradictoria, eso no... claro, absolutamente contradictoria, pero me parece que eso genera ese tejido que le da un marco para poder hacer también lo que hace, ¿no? Y dice, y entonces está dando esta charla y dice, de hecho la ladera recuperada en Bahía, ¿no? Será habitada por quienes ya vivían. ¿Verdad que sí, señor alcalde? Así como queriendo provocar ahí diciéndole, a ver, cabrón, tú no vas a sacar a esta gente que tenía tiempo viviendo ahí para hacer otra cosa, ¿no? Y entonces enfrentando, como confrontando las situaciones, todo el tiempo haciendo política. Eso pues es quizá de los rasgos más tremendos de ella, ¿no? Otra frase que me parece tremenda y además para mí es como muy evocadora porque hoy estamos en un momento de mucho reciclaje y de reciclar las ciudades, de entender el tema del patrimonio y es pues este tema del presente histórico, ¿no? Que para ella es como, incluso en una de sus charlas, como que se encabrona y dice, pues nadie ha entendido lo que significa el presente histórico. O sea, como le hacen una pregunta y dice, parece ser que hasta pide una disculpa, dice, nadie ha entendido. Pero ella hace una cita donde, bueno, no hace una cita, yo la voy a citar, dice, si creemos que todo lo viejo debe conservarse, la ciudad se convertiría en un museo de cachivaches, ¿no? Y pues de repente es tremendo, o sea, es tremendamente fuerte este tipo de, pues de conclusiones, pero que pues nos hacen pensar y obviamente toda esta reflexión que genera en torno al presente histórico a mí me parece absolutamente vigente. O sea, el momento en el que estamos en decir cómo hay cosas que es proteger, dónde está la historia, dónde está la memoria, qué es el pasado, cómo lo traes, cómo se vuelve presente. Bueno, no voy a entrar ahí porque nos podemos ahí perder como 5 años. Cada tema da una tesis doctoral. Absoluto, absoluto. Y no me quiero demorar de más, pero hay una parte donde regresando a pesar de todos estos principios, donde ella es respetuosa por el modernismo, la Bauhaus, etcétera, de repente hace este statement donde dice, un lindo vaso nos salva de la sed, un plato muy lindo, una silla linda del hambre, de la miseria, de la falta de educación. Aquello era un sueño muy lindo, pero era un sueño, ¿no? Hablando en particular del diseño, como esta premisa de este gran salvador que se presenta, ¿no? Y entonces es muy fuerte porque ella, pues obviamente tiene, o sea, todo un rollo donde está involucrada e implícita en este tema, pero al final hace esta crítica muy dura y además la voy a conectar a una segunda crítica que me encanta porque ella dice, es un lindo, dice, pero era un sueño, ¿no? Como un sueño. Y dentro de sus propias entrevistas hay esta frase cuando le empiezan le preguntan cómo se construye el MASP y además es algo que lo lees en varias entrevistas, ¿no? Y ella empieza a contar la historia y cuenta que fue y que convenció a través de no sé qué por los periódicos, bueno, toda la historia que no la voy a platicar, pero cómo ella a partir de sus estrategias políticas pone sobre la mesa el que pues se pueda hacer el MASP en donde está hecho, como para generar contexto para los que no lo han leído, y su marido
era, que era el director del museo, pues al final le dan como la autoridad a él de decir, a ver, Pietro, ¿qué opinas? Y ella lo cuenta. O sea, a mí lo que me encanta es que ella está contando esto, ¿no? Oye, Pietro, ¿qué opinas sobre esta conexión? Y Pietro, y ella platicando de su marido, ¿no? Y Pietro me mira y me dice, es un lindo sueño de mujer. Mujer. Cabrón, o sea, es un lindo sueño. Y ella lo repite, ¿no? O sea, es como, para mí es muy fuerte, porque además ella después lo repite también, ¿no? Como vinculado otra vez a esto que decía sobre el diseño. Y pues obviamente vemos un momento donde pues ella casi se está, o sea, ya después la historia, como la sigue contando, es que se ve que se hace su berrinche, se va a Bahía, se encabrona con su marido, por supuesto. Va con Rocha, exacto, entiendes perfecto. Pero bueno, lo que quiero decir es que fuerte, o sea, su propio marido, o sea, es como entender un contexto donde una mujer en esa personalidad, ¿no? En un mundo todavía muy controlado por los hombres, con esta visión todavía muy sexista, bueno, que seguimos teniendo, ¿no? Por supuesto. Y y ella burlándose, ¿no? O sea, burlándose casi de manera franca de su marido. Y pues ya las últimas dos, que me encantan, porque pues es o sea, es cuando no le tienes miedo a nadie, ¿no? Y cuando no le tienes miedo a nada y cuando en esa línea eres libre, de repente te empiezan a hacer preguntas en estas entrevistas y dentro de esas hay una que le hacen donde le dicen... ¿cuál es la tendencia del futuro, Lina? Y ella contesta, no soy futurista. O sea, es como, hey, o sea, no tengo miedo de decir, la neta, no soy futuróloga, no me preguntes a mí. Y como ya sé que ya me pasé de hablar muchísimo, la última de Lina nuevamente es, invito a la mesa a hacer preguntas porque no soy conferencista, soy arquitecta. Entonces ya podemos hablar. Muy bien. No, y yo quería decir igual de lo que dijiste de John Cage, como una historia, porque es divertida. Ella no estaba cuando John Cage dijo eso. Y entonces el texto donde lo escribe, se los voy a enseñar, es parte de nuestro acervo. Espérenme. Ay. A ver, aquí. Es que se me cayó el internet y estoy en el celular, pero eso luego volvió el internet y estoy mostrando mi pantalla. Pero es una nota de Lina que dice, John Cage, músico de rock, vino a Sao Paulo en invitación de la Bienal, visitó el MASP y gritó, esta es la arquitectura de la libertad, ¿no? O sea, este es un texto que ella escriba, una notita y la guarda, y luego pone, fue recibido por Eugenia, que Eugenia es Eugenia Gorini, que era asistente de Pietro Bardi y que hoy es parte de nuestro consejo, y pone, fue recibido por Eugenia y por los otros. Entonces quiere decir que le contaron, a ella le contaron, le emocionó, lo escribió y guardó la notita, que es una notita de este tamaño. Entonces, esta historia de John Cage que hoy Gaby contó, la sabemos porque es historia oral que luego escribió y luego se volvió un documento que hace parte del acervo. Entonces, como ya que regresamos a la idea de Lina por escrito, la importancia de ella haber escrito esto se vuelve como un documento y como testimonio de las cosas que sucedieron. Escribir es fue grande parte de su historia. Claro, y justamente me parece que es donde nosotros tenemos esta condena mental de creer que pues, hacer arquitectura, ¿no? Esto que decían de construyó poco, pues, ¿qué significa construir, no? Alguien ponía, creo que era Jimena, sobre la mesa, ¿qué significa construir? Si sus primeros años de carrera y de práctica, su construcción estaba aquí, estaba en los textos, en hablar de la luna, en hablar de cualquier cantidad de cosas que cualquiera diría, ¿y eso qué tiene que ver con la arquitectura? Todo. Todo, sí, antes de llegar en Brasil, recorrió Italia, sacando fotos y haciendo registros de las ciudades destruidas italianas. Entonces,
junto con, y luego hicieron una revista con Bruno, hizo una revista con Bruno Zeffi y Pagani, el Carlo Pagani, que se llama A. Entonces, sí, como totalmente, todo es arquitectura, parte de un pensamiento, ¿no? Leí Total. eso, que también ponías que en la reseña, que su tesis Sus de de titulación, la carrera. Su tesis de la carrera, pero era sobre la maternidad en madres solteras. Maternidad para madres solteras. Fue la Exactamente. única, Es cuando fue la Lina única, tiene 24 años. sí, fue la única mujer a conseguir el título en la Facultad de Roma. O sea, Lina era desde siempre, ¿no? Así Desde como, muy chica, sí. exactamente. Y luego su habilidad por el dibujo, que también Marina comentó, y que Euler Lima acaba de hacer una exposición que se llama, es que estoy buscando el libro, se llama Lina Dibuja, es casi como No, es el una complemento, belleza. se llama Lina por escrito, y la exposición de Euler Lima que estuvo en el Museo de Miró en Barcelona y en Pittsburgh. Es más, hoy llegó a Brasil de regreso todo el acervo que estaba en Pittsburgh. Se llama Lina Dibuja y es como este complemento casi como yin-yang de Lina. Es Lina Dibuja porque todos sus argumentos, su narrativa, sus ideas son dibujadas. Y el yin y el yang sería todo, es escrito al mismo tiempo, ¿no? Hay como este complemento. Y desde chiquita es que dibujaba. La selección de dibujos que hizo Soler son dibujos desde que tiene 14 años, 13 años, 10 años, porque su papá le gustaba mucho dibujar. Y fue guardando todas sus cosas también, ¿no? Entonces como que ella misma va construyendo su propia historia, porque guarda todos sus textos, guarda todos sus dibujos, guarda como si supiera siempre que iba a tener un archivo, ¿no? Sí, antes de entrar en la Facultad de Arquitectura tuvo una formación artística en el Liceo de Artes por 4 años en un Exacto. enseño artístico arquitectónico. Entonces como que dibujó mucho. No, bueno, increíble. Yo veo que es la 1:15 y nos falta platicar como 400 horas de cada uno de los temas. Jimena, Pues si alguien tiene alguna pregunta, aquí hay unas mega expertas. no, pues todos. Pues yo les decía que la gente en redes más bien está como muy emocionada felicitándolas. Realmente no, la única pregunta que había, que creo que ya Cindy nos respondió, es si las revistas de Hábitat se pueden conseguir en línea en algún lugar. Parece que solo como algunos fragmentos y, o sea, no está todavía toda la colección digitalizada. No. Eso ya lo respondimos ahí. Es una de las misiones del instituto, es digitalizar toda o sea, se consigue solo en los archivos históricos, el archivo histórico de la Casa de Vidrio, a la cual los invitamos, por favor, vengan a visitar cuando estén en Sao Paulo. En el acervo está la colección completa y en el acervo de la Facultad de Arquitectura de Sao Paulo, la FAUSP, también está la colección completa. Y si encuentras en un anticuario alguna, pero no hay. Y estamos buscando justamente un patrocinio para digitalizar toda la revista Hábitat. Y yo creo que estaría también increíble que nos compartan, digo, yo no tengo Facebook, pero por ahí que compartan todos los libros que tengan de Lina en su casa, que le tomen una foto. Si estamos hablando de leer la ciudad y ahorita estamos hablando de leer a Lina, más allá de este increíble documento de Lina por escrito, que para quien no lo tiene otra vez, enseñémoslo en la versión mexicana, en la versión que por favor pues, nos compartan textos de Lina, porque es un espacio para honrarla y va a ser increíble que empiecen a compartir publicaciones de ella, donde salga, para que sepamos más. Esta es la versión en inglés. La versión en inglés se Wow. llama Stones Against Diamonds, también está agotada. Fue una colaboración con la AEA, con la universidad, la Architectural Association, y se llama Stones Against Diamonds porque es el título de un texto que Lina escribe, que es donde ella describe
su admiración por las piedras brasileñas, y en el texto escribe: solo en Brasil es un lugar donde vas caminando y te encuentras con piedras semipreciosas, y hay que admirar las piedras semipreciosas y no solo los diamantes. En fin, como dijimos, Lina tiene, y yo platicando con algunos otros curadores, porque, en fin, tengo el privilegio de que me toca hablar con muchos curadores y mucha gente que habla y sabe sobre Lina, fue contradictoria en muchos de sus textos y en muchas de sus ideas, como todos somos. Soler decía, ¿quién no es contradictorio? ¿No? Obviamente. Y en sus textos específicamente no es, a pesar de que escribe mucho, no es la mejor. Nunca revisaba sus textos, no los mandaba un revisor, no tenía revisión de estilo, escribía en portu-italiano, tienen muchas puntuaciones, va escribiendo como ideas como muy cortas, o sea, no hay como grandes frases. Entonces no es como que era perfecta en escribir, ni perfecta en todas las coherencias de todo, pero desde luego tiene ideas contundentes que vale la pena que la gente las conozca en portugués, en inglés o en español. Increíble. Pues sí, más bien, o sea, si quieren, Pues, como si tienen alguna idea de conclusión o tal vez una invitación, justo creo que lo que dice Gaby está increíble, ¿no? Que compartamos ahí en redes como los libros o hasta Por dibujos favor. o cosas que nos interesen de Sí. Lina. Y si ustedes tienen alguna idea también como para cerrar, pues también adelante, como aprovechar estos últimos minutitos. Pues yo quisiera, si me dan chance, decir que creo que pues, quisiera poner sobre la mesa que o sea, mucha gente piensa, bueno, ya Lina, 100 años, moderna, ¿no? Creo que lo que decía Jimena sobre la vigencia, o sea, yo haría hincapié en que ella era una futuróloga, o sea, ella estaba viendo mucho más adelante del tiempo en el que estaba, y creo que todos sus textos, sus documentos son pertinentes y son valiosísimos porque hablan justamente de esta visión donde a partir de acciones minúsculas, observando, reconociendo lo local, entendiendo obviamente la globalidad y un poco esto que decía, creo que era Cindy, que es muy interesante o sea, ella que hablaba, claro, eran periodos distintos, pero su casa toda importada, o sea, finalmente alguien que es universal en esa línea, pero que también promueve e invita al reconocimiento profundo de lo local, pero no a esta cosa folclórica, sino a esta condición profunda, ¿no? Al contenido de las cosas. Y creo que eso, o sea, el construir conceptos para construir espacio y construirlo a partir de esto que todo el tiempo habla, desde la política, desde lo social, desde la colectividad, desde decir, yo, que es un poco lo de la revista A, ¿no? Soy muy ambiciosa y quiero construir, o sea, era como construir un mundo mejor, ¿no? Para vivir mejor. Y si podemos ser así de ambiciosos los arquitectos, que creo que es una utopía, pero no importa, o sea, al final es lo que hacemos y siempre estará increíble alinearnos a ir hacia adelante y a construir cosas que sumen, ¿no? En estos escenarios de crisis, otra vez ver que yo pienso que gran parte de estos momentos de crisis de los que fue parte Lina, como la guerra, ¿no? Que fueron tremendos, y de repente estos contrapuntos de llegar a Brasil y tal, pues son los que le dieron esta personalidad, esta capacidad de hacer cosas tan grandes. Y si hoy vamos al CESC y vemos lo que está sucediendo ahí, en ese vaho, ¿no? Donde solo una chimenea, un río, unos muebles bellísimos construyen como esta ciudad feliz, ¿no? Porque es literal, donde viven ancianos, niños, Sí. Adultos, haciendo absolutamente todo. Sí, conocida como la Ciudadela de la Libertad. La ciudad si hoy buscamos construir arquitectura que se aproxime y se acerque a la libertad, yo creo que esa es la gran referencia que sigue siendo vigente y que tenemos que seguir persiguiendo, ¿no? Como arquitectos. Total. Yo lo mencioné hace rato, Gaby, porque justamente en la exposición me tocó dar un montón de recorridos y era muy interesante ver cómo todos se enamoraban de Lina. O sea, desde los que ya la conocían y podían ver obra nueva o cosas que nunca habían visto, cosas que nunca habían estado en México,
pero también los jóvenes que decían, bueno, es que esto es en lo que estamos ahorita súper clavados, ¿no? O sea, la curaduría ahorita está muy de moda, como estas nuevas formas de exponer que Lina venía presentando y introduciendo a los museos desde hace mucho tiempo, la idea de un museo como una escuela, de un museo como un laboratorio, ¿no? Todas estas son ideas que ahorita están llegando a la academia, que ahorita están llegando a los estudios museísticos y demás, y que Lina venía trazando desde mucho atrás. Y también el urbanismo, ¿no? Que está también como, siento que más de moda que en años atrás, y que Lina también venía como promoviendo desde mucho antes con sus restauraciones de bahía y demás. Entonces creo que la vigencia, pero también la manera de tocarnos, ¿no? O sea, de ver la obra y enamorarnos y clavarnos muchísimo con sus ideas y con su manera de deletrear esas ideas. Creo que ha sido como muy buena experiencia a mí que me tocó viendo todos los visitantes del museo. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, increíble la charla, estamos todos muy picados, pero bueno, entiendo que también hay tiempos y seguro podemos seguir la conversación en redes sociales o por correo y demás. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus ideas, por su experiencia. Y solo recordarles, esta sesión va a quedar grabada en la página web que es leerlaciudad.com, donde también van a poder leer la reseña que escribió Marina muy amablemente. Y quería dar las gracias al final también como a amigos que nos pusieron en contacto y que también hicieron posible esta reunión, ¿no? A Héctor López, a Erika Loana y a Damián Ortega, que entre todos nos fueron recomendando a este super panel de expertas. Entonces, bueno, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, buen día, un placer. Buen día, fue un gusto, Chao, chicas. igualmente. Hasta Brasil. Chao. Chao, gracias por todo. Chao, Jimena. Gracias, súper, muchísimas gracias. Y Ahí luego les comparto el video ya cuando esté en YouTube. Creo que hubo ahí un problema y solo se transmitió en Facebook, pero lo voy a subir ahorita y con la reseña y todo te la comparto por si nos ayudan también a replicarla. súper. Y también para guardarla en el museo, que nos Sí, interesa sí, tener como el archivo de todo lo que se genere de Lina. Entonces, buenísimo, súper. mil gracias. Un gusto a ver si luego nos conocemos en persona. Sí, ahora que pasen estos tiempos. Ahora que Muchísimas pase gracias. a ti. Bye. Bye bye.